me apasiona hablar de este tema, de cuál es la política exterior de los Estados Unidos y hacia dónde va el juego del poder. Hemos celebrado el 75 cumpleaños de las Naciones Unidas justo este fin de semana, el 24 de octubre. Y este cumpleaños ha sido un cumpleaños especial. Y ha sido un cumpleaños especial porque vemos cómo el orden mundial ha cambiado en estos 75 años. Y nos hacemos todos una gran pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va ese orden mundial? Es la gran pregunta. Y justamente estas elecciones van a responder a esa pregunta. Lo que sí que sabemos es que los siguientes 4 años van a ser determinantes para saber cuál es el futuro de esas relaciones internacionales, cómo las conocíamos hace 100 años, o si vamos a un orden completamente diferente. Por supuesto, no va a ser igual porque ha habido muchos cambios y yo quiero llevaros de viaje y vamos a hacer un viaje al pasado, porque si no hacemos ese viaje sería muy difícil entender por qué nos encontramos ahora en esta coyuntura y por qué la gran pregunta es ¿hacia dónde vamos? Sí, globalización, no globalización, esta gran pregunta. Y solamente lo podemos realmente entender desde los ojos de Estados Unidos si entendemos cuál ha sido la historia y las tradiciones esenciales de Estados Unidos. Hay 4 tradiciones esenciales en materia de política exterior de Estados Unidos con el mundo. La primera tradición, y no voy en orden cronológico exactamente, pero sí quiero comparar 2 de las más estrictas comparado con las más flexibles y donde se dan los cambios, ¿no? La primera tradición es la que se llama la jacksoniana, que viene del presidente Andrew Jackson, el 7º presidente de Estados Unidos. Se le conoce como el primer presidente populista de la historia y además el primero que realmente luchó contra el establishment en ese caso y se le considera una persona extremadamente hipernacionalista. Este presidente es el que determina esa tradición de Estados Unidos de cerrarse al mundo como una ostra, protegerse e ignorar absolutamente todo lo que pase fuera. Vamos a tener un gobierno federal fuerte y lo que pasa en el resto del mundo no es de nuestro interés, a no ser que esa política exterior que es limitada va subyugada a 2 principios fundamentales: la seguridad física y el bienestar económico. Si no está en concierto con esas 2 cosas esenciales para los Estados Unidos, no hay una política exterior. La siguiente tradición es la jeffersoniana, del presidente Thomas Jefferson, y esta tradición da un paso más atrás, sigue siendo una política aislacionista y al mismo tiempo entiende que hay que defender los valores de los Estados Unidos. Pero va un paso más allá. Defendamos esos valores americanos, the American way of living, pero como ejemplo, no vayamos a imponer a nadie cómo hacer las cosas, sino que inspiremos a los demás a que nos sigan, porque de esa manera siempre seremos los pioneros y esto no nos lo puede quitar a nadie porque iremos siempre un paso por delante. Entonces, sigue siendo un Estados Unidos cerrado al mundo, salvo en una materia muy, muy concreta que puede ser el comercio, pero nada, nada más que eso. Y la única influencia que quiere tener en el mundo es a través de propagar esos valores americanos. Hay que tener un gobierno federal fuerte, hacer muy bien las cosas dentro de casa para que el resto del mundo sea
consciente de quiénes somos, cómo lo hacemos, mostremos que tenemos la mejor organización del mundo, mostremos que somos más civilizados que el resto del mundo y que los demás nos sigan. Estas son las dos tradiciones más realmente tradicionales desde el periodo de la independencia de Estados Unidos. Estas son más o menos las tradiciones que están en la raíz del pueblo americano. Y por eso las explico, porque no nos debe sorprender del todo ese regreso a esas raíces, porque es un poco como el pueblo americano nació con ese espíritu muy proteccionista, aislarse del resto del mundo y solamente en materias muy puntuales, si no están referidas a la seguridad física o al bienestar económico, no nos interesa. Luego llegamos a la siguiente tradición, que es la tradición hamiltoniana. Hamilton fue el primer secretario del Tesoro y entonces él sigue siendo proteccionista, por supuesto, pero va un paso más allá y promueve lo que es el libre comercio. Él dice que el Estado tiene la obligación moral de apoyar a las empresas americanas a que se instalen en los mercados extranjeros. Ya empieza una política de entender cuál es el valor económico del libre comercio y la libre circulación de los bienes, siempre y cuando sean americanos. Él no pone tanto el ímpetu en los valores americanos, sino que se centra única y exclusivamente en ese aspecto comercial de los Estados Unidos. Y dice que la mejor política exterior que se hace es la que se hace en casa, pero hagamos que estos productos sean los que muevan nuestra economía y que los americanos se instalen en los mercados internacionales siempre con el apoyo del gobierno. Entonces, aquí ya vemos un cambio importante de paradigma y la siguiente tradición es la tradición wilsoniana. Y la tradición wilsoniana es exactamente la que hemos conocido en el siglo XX, porque a partir del año 1917, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, ahí es donde cambia completamente la estructura de Estados Unidos y entonces el presidente Woodrow Wilson, que es el precursor de esta tradición que prácticamente ha inspirado al resto de los líderes durante este tiempo, él promueve impulsar el libre comercio y promover los valores occidentales de la democracia, la paz y los derechos humanos por el mundo. De tal manera que hay una obligación moral de intervenir en el mundo diplomática y militarmente. Wilson, además, es el creador de la Liga de las Naciones, que sería el precursor de lo que ahora conocemos de las Naciones Unidas. Aunque al final la Liga de las Naciones, Estados Unidos no se sumó debido a que el Senado no lo aprobó y es por este cambio tan grande y había una cierta resistencia para abrirse al mundo y jugar ese papel tan representativo. Sí que es cierto que ahí ya se nota ese cambio de Estados Unidos de vayamos al mundo y seamos un ejemplo, pero al mismo tiempo vamos a propugnar una serie de valores y vamos a intervenir. Este es el principio de una diplomacia abierta y empieza esa influencia de Estados Unidos como el gran líder y como un ejemplo a seguir, ¿no? Y esos valores democráticos. Esto es lo que se llama ya el internacionalismo liberal que inspira a los siguientes líderes. Pero ahora bien, tenemos que ver que a partir del año 1991 vemos que después de la caída del muro de Berlín y de la URSS, sí que es cierto que queda uno, Estados Unidos sigue siendo
el país que al final el mundo es como unipolar y todo gira en torno alrededor de los Estados Unidos y entendemos el mundo con los ojos de los Estados Unidos y se construye ese mundo a imagen y semejanza de Estados Unidos. Pero durante la presidencia de Bush vemos también un cambio hacia una política exterior mucho más intervencionista, pero de un carácter unilateral, alejándose un poco de esos intereses wilsonianos que van más en la línea de la multilateralidad y en este caso es más unilateral. Y vemos que aquí ya hay un proteccionismo también al mismo tiempo y esto se junta con que en el año 2007-2008, con toda la crisis económica, resulta que ese liderazgo de Estados Unidos empieza a tambalearse. Y ahí hay un gran cambio, porque todo el mundo se cuestiona si Estados Unidos ya ha perdido esa parte de líder mundial. Cuando llega el presidente Obama, él ya es consciente que Estados Unidos ha perdido en cierto modo ese estatus porque la crisis económica lo que da lugar es a la entrada de unas nuevas potencias, como es el caso de China, y entonces Estados Unidos ya esa situación hegemónica, esa posición hegemónica, ya sabe que corre peligro. Obama no trata de frenar esta situación, sino que lo que se da cuenta es que ya no hay una vuelta atrás y por lo tanto él trata de establecer unas relaciones diplomáticas, se separa un poco de la política de Bush, trata de cambiar, vuelve a esos principios wilsonianos y quiere establecer relaciones diplomáticas incluso con los antiguos enemigos de Estados Unidos, como es el caso de Cuba y es el caso de Irán. Pero bueno, en este caso resulta que no es posible, sigue viéndose el declive, ¿no?, de este liderazgo de Estados Unidos y Obama piensa, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a institucionalizar esos valores americanos para que la agenda internacional por lo menos estén siempre presentes y en cierto modo sea siempre el espíritu americano el que impere en esas instituciones globales. Pero llega el presidente Trump y él se da cuenta de que el pueblo americano está extremadamente descontento y se opina que esa política exterior que se ha llevado a cabo por tanto tiempo en realidad no ha supuesto una ventaja para los Estados Unidos. Todo lo contrario, ha supuesto una desventaja para los Estados Unidos y la deslocalización de las empresas en China ha hecho que él pierde muchísimas industrias y esto hace que el mensaje del presidente Trump de América para los americanos y American First es el que realmente resuena con ese momento. Él vuelve otra vez al unilateralismo, proteccionismo, America First y no solamente se aleja, sino que corta completamente con esa tradición wilsoniana que en cierto modo fue inspirando a los líderes desde el periodo de guerras. Por otro lado, nos encontramos con varios desafíos, pero en principio son 5. La explosión demográfica, la globalización económica, tenemos la revolución tecnológica y el aumento de las desigualdades. Y ahora tenemos COVID. Esto también va a tener un efecto en cuál va a ser la política internacional que va a tomar Estados Unidos. Esta política internacional, por cierto, va a afectar a todo el mundo, porque entonces vamos a ver si el mundo se decanta más por esa política de cada uno aislarse o, por el contrario, el mundo quiere continuar y volver a recuperar esos valores de cooperación global. Esa es la gran pregunta. Lo único que puedo compartir en este momento, cómo están las cosas y el estado de las cosas, la última Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar
a través de Zoom, a través de las redes digitales, fue un gran cambio. Fue un gran cambio porque muchas de las relaciones internacionales entre los países pasan en los pasillos. He sido muchas veces testigo de una cosa es lo que nosotros vemos en la pantalla y cómo los líderes de los países se dan la mano y se sonríen unos a otros, pero existen muchísimas relaciones que se hacen entre los pasillos y que pasan por detrás. El hecho de no estar en ese contacto humano en este momento hace que esta separación quizás se agrande más entre estos países, y la gran preocupación del secretario general este año era esta rivalidad entre China y Estados Unidos y a dónde nos va a llevar, porque puede llegar a desestabilizar económicamente, o sea, no solamente económicamente, sino la estabilidad global política en sí. Así que todos los demás países están mirando hacia qué va a pasar aquí en Estados Unidos y cómo se va a reconducir este nuevo orden internacional y si va a haber una continuidad. Por supuesto, nunca va a ser business as usual, porque todos vemos que esta pandemia ha cambiado muchas cosas, pero sí que es cierto que existe un interés en general por el resto de los países de mantener esa globalidad y esa cooperación de una manera u otra. Y sin embargo, en esta Asamblea General, Trump expresó de una manera muy clara el interés de mantenerse en su postura, de aislarse, y además animó al resto de los líderes a que siguieran haciendo lo mismo, considerando tenemos todos muchos problemas domésticos y cada uno que se dedique a esos problemas domésticos y luego ya veremos qué pasa. Es decir, no desde una manera agresiva, pero sí que de una manera muy sincera y directa estableció cuáles son sus principios. Y ahora que la semana que viene tenemos el gran día de las elecciones, el periodo electoral, yo, por cierto, voy a ir a votar porque nos han dejado votar antes, o sea que después de que acabe hablar con vosotros, voy a aprovechar porque hay unas líneas, o sea, unas colas inmensas, y entonces, bueno, pues creo que es una votación muy importante e interesa que todos participemos y que por lo menos expresemos nuestra opinión, ¿no? Independientemente de cuál sea. Y ahora, ¿cuál sería el futuro? Hemos ido al pasado y hemos viajado para poder entender dónde estamos y por qué estamos en esta situación, y ahora vamos a ver a dónde podíamos ir dependiendo de que ganara Trump o ganara Biden. Y voy a ir por pequeños bloques para entender. Relación entre Trump y China. Todos somos conscientes de esta guerra y de esta rivalidad. Desde el punto de vista chino, realmente lo único que preocupa es ese carácter impredecible de Trump. Las relaciones con China no serían muy diferentes realmente si ganara Biden. Es decir, esa rivalidad seguiría y Biden no tendría una política con China muy distinta. Ahora bien, sí que es cierto que hubo una relación mucho más fluida y mucho más, digamos, cordial cuando Biden estaba de vicepresidente, y posiblemente esa diplomacia persista. Pero no podemos perder de vista que los intereses americanos son los intereses americanos, e independientemente de que gane uno u otro, es importante que seguiría luchando por mantener esta posición Estados Unidos, y seguiría por mantener esa posición de liderazgo y pondría en línea a China, y en este caso no veo unos grandes cambios, serían unos realmente matices simplemente, pero la dirección estaría clara, ganara uno u otro, en que van a ir protegiendo los valores americanos y los intereses americanos sí o sí. En materia de Rusia, en realidad durante estos últimos 4 años, Rusia ha tenido una relación con Estados Unidos inusual porque siempre Estados Unidos ha ejercido
una posición de poner siempre en línea a Rusia, de vigilar absolutamente todo lo que hace Rusia. Y en este caso hemos visto que durante el gobierno de Donald Trump ha habido realmente una más flexibilidad con Putin. El pueblo americano en general se pregunta por qué esta situación y Biden, desde luego, sería muchísimo más estricto y aprovecharía la ocasión para que no se le viera como la mascota de Putin. Por lo tanto, él tomaría quizás una posición más radical frente a Rusia. Por otro lado, el hecho de que Biden conectaría más con la parte europea también tendría una incidencia para China y para Rusia, porque Biden sí que quiere volver otra vez a restablecer esas relaciones diplomáticas y militares más fuertes con la Unión Europea. Y esto supondría que haría un contrapunto importante frente a Rusia y frente a China. Por lo tanto, esta sería la situación, dependiendo de quién ganara. Realmente la única gran diferencia sería cuál es la relación con la Unión Europea. Y ahí voy a lo siguiente. Trump ha dejado muy clara cuál es su posición. Piensa que ese papel de tutelaje que Estados Unidos más o menos ha ido ejerciendo durante estos últimos 100 años, pues no quiere continuar con eso. Sabemos además que rompió el Acuerdo de París y su sensación a través de la OTAN, y esto está bastante claro, con lo cual él seguiría en esa línea y quizás se radicalizara más en los siguientes 4 años si ganara las elecciones, porque su posición la ha dejado muy clara frente a Europa. Esto, desde luego, desde el punto de vista de Europa, no sería una ventaja en el sentido de que también podría suponer que Europa se disgregue más de lo que está, y sin embargo, si ganara Biden, él sí que ha dejado claro que quiere volver a restablecer estas relaciones con Europa, las ha habido en un momento y sí que sigue pensando en esos valores americanos y esa lucha conjunta de cooperación para, desde luego, preservar esos valores democráticos y de los derechos y este tipo de cooperación diplomática que ha existido hasta este momento. ¿Qué pasa con Reino Unido? Bueno, la relación con Reino Unido ha ido cambiando. En este momento vemos que la relación es muy fluida entre Estados Unidos y Reino Unido. Por lo tanto, parece ser que pudieran seguir así. Le conviene quizás al Reino Unido seguir así, al estar aislado de Europa en este caso, tener una relación más cercana con Estados Unidos. Pero, por otro lado, también al ser ellos los que van a ser los hosts de la conferencia de cambio climático el año que viene en Glasgow, en Escocia, quizás si ganara Biden, que volvería otra vez a estar unido, y tienen esa línea, por lo menos en materia de cambio climático y de cooperación, siempre, independientemente de cuál sea el gobierno establecido, pues con el Reino Unido hay una relación histórica y unos lazos importantes, con lo cual quizás esto se podría quizá una pequeña ventaja para el Reino Unido, pero yo no veo grandes diferencias entre un gobierno u otro en cuanto a la relación con Reino Unido. En este caso, vamos a ver si, por ejemplo, para la reelección de Trump sería una ventaja quizás para Israel y quizás para el mundo árabe, solamente porque él ha mostrado ser mucho más estricto con Irán, con lo cual ellos esto lo ven con muy buenos ojos, y por otro lado, ha ignorado un poco ese hecho de cómo gobiernen los derechos humanos, todos estos temas. Él no le ha dado una importancia, y esto, pues, en cierto modo, ellos como que lo ven muy bien, con lo cual, tanto Israel como el mundo árabe quizás estarían mucho más cómodos en un gobierno con Trump y no tanto con Biden. En cuanto a nuestros acuerdos con nuestros países, los países más cercanos, como es México y Canadá, hemos visto que Trump lo que ha hecho es crear un nuevo acuerdo, que es el UNSCA, y este nuevo acuerdo, que sustituye a NAFTA, en realidad
simplemente establece unas relaciones mucho más cercanas con nuestros países vecinos y no hay una gran diferencia entre lo que el presidente Biden y Trump pensarían. Biden piensa que es mejorable y que no es completamente perfecto, pero él ratificaría y seguiríamos teniendo este acuerdo. En las relaciones con India, dadas las circunstancias de lo que está pasando en este momento con China, las relaciones con India, independientemente de que ganara el presidente Trump o ganara el presidente Biden, sí que es cierto que se reforzarían esas relaciones, sobre todo en materia tecnológica. Ya hay una relación muy fluida con India y continuaría siendo así. Y en principio, pues entendemos que India podría beneficiarse, independientemente de quién ganara, de tener una relación más, porque está en la agenda de ambos presidentes, de diferentes formas. Sabemos que la naturaleza de Trump es una naturaleza más transaccional que diplomática, y en este caso pues, sería bueno, un win-win para ambas partes, y desde el punto de vista de Biden quizás, pues desde el punto de vista diplomático habría una mayor relación, pero no veo diferentes puntos de vista muy distintos. Y ya nos vamos a África. Y aquí, bueno, pues es interesante saber que el gobierno, si ganara Trump, hasta ahora África ha sido bastante ignorado por el gobierno de Trump, excepto en lo que es materia de la lucha contra el terrorismo, que sí que es un tema que ha estado pendiente, pero el tema de ese papel de champion de la democracia que ha jugado Estados Unidos en el continente africano, estos últimos años pues no ha sido ese el mismo papel, y quizás si ganara Biden volvería, y esos programas que realmente serían beneficiosos también para Europa, porque todos los problemas de las migraciones, la hambruna, todo esto, esta cooperación con Estados Unidos y África podría también suponer una ventaja para trabajar conjuntamente con Europa. Así que, bueno, pues después de este viaje más o menos de lo que pasaría independientemente de quién ganara las elecciones, vemos que la política de Estados Unidos, en cierto modo, está en un momento de cambios, y ahora la gran pregunta, y el votante americano lo que va a decidir es si vamos a seguir más una línea más unilateral proteccionista, o bien vamos a volver a restaurar esa multilateralidad y el estar un poco pues, con unas instituciones distintas. Pase lo que pase, yo tengo una gran confianza en el ser humano, y creo que dentro de nuestra naturaleza está el siempre acabar cooperando. Sí que es cierto que estamos pasando un montón de desafíos, pero no son de un país o de otro, todos juntos, y al final espero que lleguemos a entendernos y que no sea un tema de política, porque al final esto es lo que menos importa. Lo más importante es que sea un tema de cooperación como seres humanos y que impere siempre ese espíritu gane quien gane. Muchísimas gracias por vuestra atención.